La arqueología oficial afirma que la Torre de Babel fue solo un mito o un templo antiguo de ladrillos de barro. Pero las crónicas prohibidas y los manuscritos sumerios censurados revelan un secreto aterrador. Era una máquina cuántica ancestral diseñada para abrir un portal cósmico directo hacia el trono del Creador. Bajo el mandato del primer tirano de la humanidad, el mundo estuvo a punto de romper el tejido de la realidad misma, desatando un peligro que Dios tuvo que erradicar. Para entender este perturbador rompecabezas teológico que la ciencia tradicional prefiere archivar, debemos desenterrar la oculta crónica de Nimrod, el legendario y temido gigante descrito en el Génesis como el primer poderoso en la tierra. Este monarca no era un simple rey humano. Los textos apócrifos aseguran que poseía una estatura colosal y un conocimiento oscuro heredado directamente de los vigilantes caídos antes del gran diluvio que casi borra la vida terrenal. Nimrod consolidó su imperio absoluto mediante el terror y la magia negra babilónica, logrando someter a todas las tribus sobrevivientes del diluvio bajo un solo estandarte y una sola lengua unificada. Sin embargo, su obsesión no era gobernar el mundo físico, sino vengarse del Creador por haber ahogado a sus ancestros gigantes en las aguas del cataclismo. Fue en medio de este odio implacable que sus excavadores desenterraron una reliquia antediluviana de poder inimaginable. Los textos prohibidos revelan que el tirano encontró la mística túnica de Adán, una prenda sagrada forjada en el Edén que había sido robada y preservada a través del arca de Noé por generaciones ocultas. Cuando Nimrod se colocó esta vestidura divina, una energía sobrenatural inundó sus venas, otorgándole el control absoluto sobre todos los animales salvajes de la tierra y una hipnótica telepatía, capaz de subyugar la mente de cualquier hombre que lo mirara. Con el poder de la túnica celestial y la humanidad completamente hipnotizada bajo su dictadura mental, Nimrod proclamó el proyecto más ambicioso e impío de la antigüedad en las llanuras de Sinar. Ordenó levantar una estructura tan inmensa y tecnológicamente avanzada que su cúspide no solo tocara las nubes del cielo visible, sino que perforara las dimensiones espirituales superiores para invadir el mismísimo reino de los cielos con ejércitos armados. El tirano reunió a millones de hombres y los obligó a trabajar día y noche en una gigantesca línea de producción que desafiaba toda lógica arquitectónica de la época. En lugar de usar piedras comunes, los ingenieros de Nimrod emplearon una técnica alquímica prohibida. Moldearon ladrillos cocidos al fuego extremo y los sellaron con un asfalto místico mezclado con sangre de sacrificios antiguos para otorgarles una resistencia indestructible ante el agua y el fuego. La estructura bautizada en los registros sumerios como Etemenanki comenzó a elevarse hacia el firmamento a una velocidad que aterrorizaba a los pocos sabios que aún permanecían fieles a Dios. Los cimientos de la edificación eran tan masivos que deformaron la geografía de la región, mientras que su rampa espiral permitía que caravanas enteras de bestias míticas subieran materiales hacia una altura donde el aire humano comenzaba a volverse mortalmente delgado. A medida que la monumental edificación ganaba altura, fenómenos climáticos inexplicables comenzaron a manifestarse alrededor de la llanura de Sinar de forma violenta. Tormentas de rayos de color púrpura y nubes espirales de energía estelar envolvieron de manera permanente la cúspide de la torre, creando un campo magnético tan denso que los objetos metálicos flotaban por sí solos en los niveles superiores, desafiando por completo todas las leyes físicas conocidas. Las crónicas apócrifas censuradas por las autoridades religiosas revelan un detalle aún más perturbador. Sobre el proceso de construcción en la cima de Babel, Nimrod no estaba trabajando solo en este proyecto cósmico. En los niveles más altos de la torre, el monarca gigante mantenía reuniones secretas con entidades incorpóreas, de luz oscura y demonios estelares que le dictaban las frecuencias numéricas exactas para sintonizar el portal Chonal. Estos seres del abismo le enseñaron al rey a construir un inmenso altar de bronce y cristal en la cúspide, diseñado para actuar como un colisionador de frecuencias espirituales de proporciones masivas. El plan maestro estaba listo, en el momento exacto en que la luna y las estrellas se alinearan con el eje central de la torre.
El mecanismo se activaría, desgarrando el velo del firmamento para permitir el paso de las legiones rebeldes al cielo. La humanidad entera, sumida en una hipnosis colectiva y hablando un único idioma perfecto. Coreaba cánticos de rebelión cósmica al unísono desde la base de la inmensa estructura babilónica. Este cántico masivo de millones de almas generaba una vibración acústica tan poderosa que los muros de la torre resonaban como un diapasón gigante, amplificando la energía mística del altar de cristal y acelerando la apertura inminente del portal prohibido. Desde las dimensiones celestiales de luz pura, el Creador y su consejo divino observaban con absoluta gravedad cómo el libre albedrío de los hombres estaba siendo utilizado para desatar una catástrofe multidimensional. La torre no era un simple monumento al orgullo humano. Era una amenaza real contra el orden del universo que podía liberar a los ángeles caídos encadenados en el abismo desde los tiempos oscuros de antes del gran diluvio. El texto original en hebreo del Génesis esconde un pasaje misterioso cuando Dios declara de manera literal: «Descendamos y confundamos allí su lengua». Este llamado no fue una simple decisión interna, sino la movilización inmediata de las huestes celestiales y los arcángeles mayores hacia la tierra para ejecutar una intervención táctica de emergencia en el epicentro mismo de la rebelión tecnológica del tirano Nimrod. Justo en la noche de la gran alineación estelar, cuando Nimrod se encontraba en la cima del templo con su túnica resplandeciente listo para activar el cristal del portal, el cielo se tiñó de un rojo sangre profundo. Una vibración ensordecedora que no provenía de este mundo descendió desde el cosmos, congelando el corazón de los millones de trabajadores que se encontraban repartidos a lo largo de las inmensas rampas espirales de la edificación. Una flota de carros de fuego celestiales y ángeles de justicia con espadas de plasma incandescente materializaron. Su presencia alrededor de la cúspide de la monumental Torre de Babel Nimrod, consumido por una soberbia satánica, ordenó a sus arqueros gigantes disparar flechas con veneno místico hacia los seres de luz, desatando una breve pero violenta batalla entre la tecnología prohibida terrenal y el poder absoluto del cielo. Las flechas de los gigantes se disolvían en la atmósfera antes de tocar a los mensajeros divinos, mientras que las espadas celestiales comenzaron a cortar los amarres de energía mística que sostenían el altar de cristal de la torre. El arcángel Miguel se plantó directamente frente al tirano Nimrod, liberando una frecuencia de luz pura que neutralizó al instante las propiedades sobrenaturales de la túnica de Adán que el rey portaba. Al perder el control mental sobre sus súbditos por la intervención del arcángel, el lazo telepático que unía a la humanidad se rompió en un milisegundo de forma violenta. En ese preciso instante, un rayo de energía cuántica divina atravesó el cerebro de cada ser humano sobre la Tierra, fragmentando la lengua original y perfecta en miles de dialectos, idiomas y códigos fonéticos completamente incomprensibles entre sí. El caos que se desató dentro de la monumental estructura babilónica fue inmediato, horripilante y destructivo. Los capataces daban órdenes que sonaban como ruidos animales para los obreros, mientras que los ingenieros no lograban entender los planos arquitectónicos que un segundo antes memorizaban a la perfección. La incomprensión mutua mutó rápidamente en una profunda paranoia colectiva, creyendo que el compañero de al lado era un enemigo. En cuestión de minutos, la gran línea de producción se transformó en un campo de batalla sangriento y despiadado a miles de metros de altura sobre el suelo. Millones de hombres se atacaban salvajemente entre sí con herramientas de construcción y antorchas encendidas, incapaces de comunicarse para detener la masacre generalizada. El imperio unificado de Nimrod se estaba destruyendo a sí mismo desde el interior de sus propias murallas. Mientras la humanidad se masacraba en las rampas de Babel, el Creador desató el juicio físico definitivo sobre la máquina dimensional. Un rayo de proporciones cósmicas y energía pura impactó directamente el altar de cristal de la cúspide, provocando una explosión sónica que resuena en las crónicas de todas las culturas antiguas de la Tierra. El tercio superior de la inmensa edificación colapsó por completo en un segundo de fuego.
Las inmensas toneladas de ladrillos alquímicos cayeron como un meteorito ardiente sobre las llanuras de Sinner, sepultando los cuerpos de los rebeldes y destruyendo los laboratorios de magia negra de la ciudad. Nimrod, viendo su portal destruido y su imperio disuelto en la locura de los idiomas, cayó de rodillas en medio de las ruinas humeantes de su palacio, despojado de su divinidad artificial y abandonado por sus demonios estelares. Los sobrevivientes de la catástrofe, aterrorizados y divididos por barreras idiomáticas insuperables, abandonaron por completo la llanura babilónica en un éxodo masivo y desorganizado. Se agruparon únicamente con los pocos que compartían su misma nueva lengua, marchando en diferentes direcciones hacia los confines de la tierra, dando origen de esta manera a las diversas naciones, razas y culturas que pueblan el planeta moderno. Las crónicas de la arqueología prohibida sugieren un detalle fascinante. Los restos físicos de la base de la Torre de Babel siguen ocultos bajo las profundas y calientes arenas del desierto de Irak actual. El sitio arqueológico de Babilonia contiene cimientos masivos vitrificados por un calor extremo que ninguna fogata antigua pudo generar, lo que coincide perfectamente con el relato del destructivo rayo cósmico divino. Sociedades secretas y agencias de inteligencia modernas han financiado excavaciones ocultas en la región durante décadas con el objetivo de recuperar los fragmentos del altar de cristal de Nimrod y descifrar el idioma original de la humanidad. Se cree que quien logre reconstruir esa lengua perfecta podrá dominar las mentes de la población mundial y reabrir el portal dimensional que fue sellado por los arcángeles mayores. La historia de Babel no es un simple cuento moral sobre el orgullo humano. Es la advertencia eterna de lo que ocurre cuando la humanidad intenta usar la tecnología avanzada sin una brújula moral espiritual. El portal fue cerrado en el pasado para proteger nuestra realidad. Pero los textos de profecías advierten que en los últimos tiempos el sistema babilónico regresará para unificar al mundo en una última y fatal rebelión, antes de que las lenguas colapsaran. La cúspide de la torre había alcanzado la estratosfera terrestre, un lugar prohibido para los pulmones mortales de la época. Los manuscritos perdidos de los sabios caldeos afirman que los obreros de élite debían utilizar vasijas especiales con aceites alquímicos para poder respirar en la delgada atmósfera, demostrando que poseían conocimientos de ingeniería espacial que la historia moderna borró por completo. El bitúmeno asfalto negro utilizado para unir los bloques de la torre no era una sustancia ordinaria extraída de pozos naturales de petróleo comunes. Según las tablillas sumerias desenterradas, este material fue modificado con polvos de oro monoatómico y mercurio rojo, creando una aleación supraconductora que estabilizaba la estructura magnética del edificio para que no fuera derribado por los fuertes vientos de la alta atmósfera. La rampa circular que rodeaba el núcleo de la máquina Mentional poseía una inclinación matemática perfecta basada en la geometría sagrada del universo. Los ingenieros actuales que han analizado los textos matemáticos babilónicos afirman que el diseño replicaba de forma exacta la espiral de Fibonacci, una configuración diseñada para canalizar y amplificar las energías telúricas de la Tierra hacia el cristal de la cúspide. A medida que la edificación ascendía, la gravedad en los niveles intermedios comenzó a comportarse de maneras aberrantes y aterradoras para la mente humana. Testigos de la época relataron que el agua de los canales internos fluía hacia arriba en lugar de descender, y las pesadas herramientas de bronce caían flotando suavemente. Una clara señal de que el campo electromagnético de la máquina estaba alterando el espacio. El odio de Nimrod contra los cielos no conocía límites racionales. El tirano llegó a instalar enormes balistas mecánicas en los balcones superiores cargadas con proyectiles de hierro magnetizado. Su intención demente era disparar contra las nubes de tormenta creyendo que detrás de ellas se ocultaban las flotas de los mensajeros celestiales, un acto de guerra directa de una civilización terrenal contra el plano divino. Cuando la vibración de los cánticos unificados alcanzó su punto máximo de resonancia, el altar central comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia que agrietó el suelo de toda la Mesopotamia.
Animales a miles de kilómetros de distancia huyeron despavoridos hacia las montañas, presintiendo que el núcleo cuántico de Babel estaba a punto de rasgar de forma permanente la membrana dimensional que separa el mundo físico del espiritual. Los textos esenios afirman que el arcángel Miguel no descendió solo a ejecutar la sentencia. Estuvo acompañado por 70 ángeles de alto rango de la justicia divina. Cada uno de estos seres celestiales cargaba una frecuencia vibratoria específica asignada a un grupo familiar de la humanidad, actuando como sintonizadores cósmicos que reconfigurarían las estructuras del ADN lingüístico del cerebro humano de inmediato. El momento exacto de la fragmentación mental de los idiomas fue descrito en los rollos del Mar Muerto como un estallido silencioso de luz azulada que envolvió el planeta entero. No hubo dolor físico, pero las conexiones sinápticas del lenguaje perfecto de Adán fueron reescritas en un instante cuántico, borrando la memoria del idioma universal y sustituyéndola por sistemas de pensamiento totalmente inconexos. Cuando el tirano Nimrod intentó gritar una orden para ejecutar la defensa de la cúspide contra las flotas celestiales, de su boca solo brotaron fonemas ásperos y guturales que ni él mismo pudo comprender. Su rostro se desfiguró por el pánico al darse cuenta de que el don de la telepatía y el mando absoluto que le otorgaba la túnica de Adán se habían desvanecido por completo ante la presencia del Dios Altísimo. En las rampas exteriores de la inmensa edificación, la confusión inicial se transformó rápidamente en un baño de sangre a gran escala entre los millones de constructores de diferentes tribus. Al no poder comunicarse, los hombres interpretaron los nuevos idiomas de sus vecinos como insultos maliciosos o hechizos malditos de guerra, desatando una paranoia violenta que destruyó la paz del imperio en minutos. El colapso interno de Babel fue tan rápido que los suministros de agua y comida de los niveles superiores quedaron abandonados en las rampas, espirales en medio de la huida desorganizada. Miles de constructores atrapados a alturas estratosféricas murieron no por las armas, sino por la desesperación y la falta de oxígeno al intentar descender por una estructura que se había convertido en un laberinto mortal de incomprensión. El rayo cósmico divino que destruyó la cúspide de la máquina cuántica no cayó desde una nube común de tormenta. Los textos sumerios aseguran que la descarga de plasma descendió directamente desde una alineación planetaria anómala. La energía fue tan destructiva que fundió los ladrillos de arcilla y los convirtió en una sustancia vítrea verde y negra tan dura que ningún cincel humano pudo picarla después. Tras el cataclismo cuántico, el tirano Nimrod quedó vagando solo como un animal salvaje dentro de las ruinas humeantes de la llanura de Shinar, abandonado por las legiones oscuras que le habían prometido la divinidad. Su mente colapsó bajo el peso de la culpa y la radiación mística emitida por la explosión del cristal de la cúspide, transformando al hombre más poderoso del mundo en una sombra andrajosa. Los manuscritos prohibidos preservados por sociedades herméticas sugieren que el éxodo de las naciones no fue un simple viaje de colonización a pie, sino una dispersión guiada por fuerzas invisibles. Los arcángeles trazaron líneas energéticas sobre la tierra para separar los grupos lingüísticos, asegurando que las diferentes culturas se desarrollaran a distancias, seguras para evitar una nueva unificación tecnológica global. Durante la invasión de Irak a principios del siglo XXI, se reportó de forma extraoficial que fuerzas militares de élite cercaron de inmediato el sitio arqueológico de la antigua Babilonia bajo el pretexto de misiones de seguridad estándar. Sin embargo, testigos locales afirmaron que excavadoras pesadas extrajeron enormes bloques de piedra negra, vitrificada y artefactos tecnológicos extraños en camiones sellados. El gran peligro de descifrar la lengua muerta de Adán radica en que este idioma no funcionaba mediante símbolos abstractos convencionales, sino por frecuencias de resonancia cuántica directa sobre la materia del universo. Pronunciar una palabra en el idioma original permitía alterar la estructura atómica de los objetos. Una tecnología de creación pura que la mente corrupta del ser humano moderno no está lista para controlar.
El colisionador de cristal instalado en la cúspide de Babel dejó una cicatriz electromagnética permanente en las coordenadas geográficas de la llanura de Zinner que la ciencia actual mide como anomalías gravitatorias de baja intensidad. Los satélites de mapeo terrestre detectan que el spot sobre las ruinas muestra ligeras distorsiones que interfieren con los sistemas electrónicos de navegación modernos. Algunos arqueólogos alternativos sostienen que la Torre de Babel no colapsó por completo hacia los lados, sino que su inmenso peso y la explosión cuántica del portal provocaron que el núcleo central de la edificación se hundiera profundamente hacia el interior de las capas subterráneas de la Tierra, quedando una gran sección tecnológica preservada de forma intacta en cavernas selladas. El mito de la confusión de lenguas se repite de formas casi idénticas en las crónicas de los nativos americanos, los aborígenes australianos y las tribus de África Central, demostrando que el evento de la fragmentación de la mente humana fue un fenómeno global y simultáneo coordinado por una inteligencia superior externa que reconfiguró la civilización en un solo segundo. Los textos teológicos apócrifos advierten que los cimientos de Babel contienen inscripciones, grabadas con los 70 nombres de los demonios estelares que financiaron el conocimiento prohibido de Nimrod. Estas escrituras malditas funcionan como llaves de activación de baja frecuencia que se reactivarán cuando el ser humano intente centralizar toda la información mundial en un único servidor inteligente. El intento de Nimrod de asaltar el reino celestial utilizando tecnología prohibida y un ejército de gigantes es el origen real de todas las leyendas sobre las batallas de los titanes contra los dioses en la mitología griega y nórdica. La historia oficial fragmentó el evento real en múltiples relatos mitológicos para ocultar que la humanidad estuvo bajo una sola dictadura cuántica global. Las agencias espaciales modernas monitorean de manera constante una señal de radio residual intermitente que emana desde el centro de las ruinas de Babel en Irak. Esta frecuencia, apodada por los científicos como el eco del tirano, repite un patrón matemático complejo que coincide con la secuencia de alineación estelar necesaria para encender el cristal del portal cuántico antiguo. La túnica original de Adán, confiscada por el arcángel Miguel tras neutralizar al tirano Nimrod, fue sellada dentro de un cofre de luz pura en una dimensión inaccesible para los mortales. Los textos proféticos afirman que esta vestidura sagrada solo regresará a la tierra cuando se deba restaurar el orden del universo en el juicio final, impidiendo que ningún líder humano vuelva a usurpar su poder. La lección de Babel sigue vigente en la era del Internet. Las inteligencias artificiales y los proyectos de unificación digital masiva de la sociedad actual. La humanidad se encuentra construyendo una nueva versión invisible de la torre en el ciberespacio. Un sistema unificado donde una sola red controla el pensamiento global, arriesgándose a activar un nuevo proceso de fragmentación cuántica. La lección de Babel sigue vigente en la era del Internet. Las inteligencias artificiales y los proyectos de unificación digital masiva de la sociedad actual. La humanidad se encuentra construyendo una nueva versión invisible de la torre en el ciberespacio. Un sistema unificado donde una sola red controla el pensamiento global, arriesgándose a activar un nuevo proceso de fragmentación cuántica.